Fue de los cantautores, de los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. Y aquí sigue mi amigo Joaquín Carbonell, celebrando 50 años, que parecen que 50 años, como diría la canción, con menos años, no es nada, pero es toda una vida dedicada a la poesía, a la música, a la palabra, a la comunicación. Mis mejores deseos para ti. Un beso muy grande. Hola, ¿qué tal? Nada, nos vemos el día 2 de diciembre en el Teatro Principal en el concierto conmemorativo de los 50 años de Joaquín Carbonell sobre los escenarios. Aquí estoy con el gorila porque me había preparado la peseta para este vídeo de promoción, pero me la ha quitado el David Jiménez, el chiquilicuatre de los tres norteamericanos. Mira tú qué bien. Hala, venga, nos vemos el 2. A ver, Carbonell Matraco, ¿cómo nos vas a pedir un vídeo a los demás después del que te ha hecho Luis Alegre? Quita los nuestros y deja solo el suyo. Pero como el otro, yo tampoco te puedo querer más. Y eso a pesar de que eres aborrecible, porque un tipo que ha escrito "Me gustaría darte el mar" o "Mi tierra no es de azúcar, ni tiene mariposas en invierno", que te lo he robado para el perfil del WhatsApp de lo bonito que es, ¿cómo se le va a querer? Pues sí, sabes lo que vales y nosotros también. Estaremos el día 2, a tu lado. Muchísimas felicidades, querido Joaquín, por tus 50 años dedicado a la música. Gracias por regalarnos tan buenos momentos y por tu generosidad con todos nosotros. Ahora solo te queda disfrutarlos y por otros 50, que eso no es nada para ti, tú que eres inmortal. Muchos besazos y a celebrarlo por todo lo alto. Maestro Carbonell, 50 años en la música, ¿quién llegase a ellos aunque fuera a los 50 vivo? Estoy muy contento de celebrar estos 50 años contigo porque aunque aparentemente calzas más arrugas que nunca, estás más joven en lo musical de lo que has estado nunca. El hambre también mata. Soy una prostituta, vieja y barata, vieja y barata. ¡Felicidades, maestro! Felicidades a Joaquín Carbonell, ese muchacho que quería convertirse en cantante, pero más de rock o de pop que de canción de autor. Y fue seguramente la movilización antifranquista la que reorientó su vocación y la que le subió al final a un escenario. De eso han pasado 50 años. Luego llegaron muchos conciertos y algún encontronazo con la censura, como por ejemplo cuando le prohibieron la Beata o a la Pata Coja. En 1977, en tiempos de amnistía, Joaquín publicó un disco titulado Dejen pasar, cuya carpeta iba troquelada a imitación de la reja de una cárcel. Y esos gestos sencillos no eran nada fáciles en aquellos años. En fin, Joaquín, ya sabes que te deseo lo mejor en el futuro y que vengas a mi pueblo a cantar aquello de "Para San Roque el agostero, ya está todo el trigo en el granero, si la cosecha ha sido pelleja, echad un duro en la bandeja". Hola Joaquín, bueno, espero que este mensaje te llegue. Te queremos felicitar por 50 años con la música y este lugar maravilloso aquí en Kiryu, en Japón. Nos parece el lugar más apropiado para mandarte un fuerte abrazo, un gran saludo. Joaquín, konnichiwa. 50周年おめでとうございます。いつか桐生にも来てほしいし、ぜひ機会があったらお会いしたいと思います。本当におめでとうございます。